Buenas tardes. En nombre de la Society for Community Research in Action y el Global Student Psychology Committee, es un honor para mí introducir hoy al doctor Miguel Ángel Cañizales Mendoza. Es psicólogo y profesor de segunda enseñanza con especialidad en psicología. Tiene un posgrado en métodos alternos de resolución de conflicto y en pedagogía, maestrías en psicología social, psicología laboral, educación con énfasis en educación superior, doctorado en psicología social, postdoctorado en psicología clínica y social, con superespecialidad en psicología de la salud. Ha ocupado posiciones como embajador de Panamá en España, ministro y viceministro de Educación y rector de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, presidente del Consejo de Rectores y director de Control de Calidad en Grupo SICOM, miembro distinguido del Grupo de Trabajo Académico de la Secretaría de Educación Pública en México, miembro del Comité Ejecutivo del Centro Internacional para las Migraciones y la Salud, con sede en Ginebra, Suiza, director de investigación y posgrado en la Facultad de Psicología y candidato a rector de la Universidad de Panamá. Actualmente es catedrático en la Facultad de Psicología, Universidad de Panamá y miembro de la Academia Panameña de Psicología. Doctor, muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo hoy y abro el espacio para su presentación. Muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación, lo hacemos con mucho gusto. Solamente quiero saber si ya puedo compartir la presentación en PowerPoint. Sí, ya está habilitado. ¿Está habilitada entonces? Ok, vamos a abrirla. A ver. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Listo. Bueno, vamos a iniciar entonces con la exposición que le hemos denominado Alfabetización en Salud. Aquí lo importante es tener claro que este es un tema de mucha relevancia a nivel de la región y cada día adquiere más valor, porque cuando hablamos de alfabetización en salud nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen las personas para obtener, procesar, comprender información básica sobre la salud para poder tomar decisiones bien informadas con base científica para promover el bienestar. Esto quiere decir que después de la pandemia, que le hemos denominado la era del COVID, que estamos apenas iniciando a la era del post-COVID, nos encontramos ante una situación muy compleja. El mundo cambió, se ha reconfigurado un cambio importante, que hay una reconfiguración cognitiva en este momento en el imaginario social de la población, debido a que ahora se habla de la nueva normalidad o la normalidad adquirida. Entonces todo cambió, a tal punto que la alfabetización en salud toma importancia número uno. En el campo de la salud estamos hablando de salvar vidas humanas. Fíjense, por citar solamente un ejemplo, en el índice de desarrollo humano, que se empezó a desarrollar en la década de los 90, ya se advertía de la desigualdad en América Latina y le dimos más atención a la pobreza que a la desigualdad y ahora tenemos un problema mucho más complejo. Y eso originó después de la pandemia que hemos retrocedido al nivel del año 2016. O sea, hemos sido los que más hemos retrocedido a nivel mundial. ¿Y qué mide ese índice? Mide las dimensiones clave del desarrollo humano, lo que se refiere a la larga vida y saludable, al acceso al conocimiento y una vida decente, un nivel de vida decente. Eso quiere decir que si no sabemos entender lo que es la alfabetización en salud, vamos a seguir empeorando en esta situación. Ese índice disminuyó tanto que existen países desarrollados que tenían un nivel de vida de 80 años. Usted sabe lo que eso significa. Hay países que retrocedieron 4 puntos, otros 3. Ustedes saben lo difícil que es aumentar un índice de desarrollo humano. Eso es muy complejo. Y retroceder 4 nos va a tomar posiblemente, solamente en Perú le va a tomar 22 años. Aquí en Panamá hemos perdido alrededor de unos 3 puntos. Y en otro país, dependiendo del país, se han perdido gran cantidad de puntos. Esto quiere decir que también tenemos una sensación de seguridad de la población. Se encuentra en este momento por debajo del mínimo requerido de todos los países. Los estudios a nivel mundial que se han hecho se están indicando que estamos retrocediendo casi a lo que éramos hace 10, 11 años atrás, sin hablar del tema de la educación, que nos va a tomar 11 años regresar a lo que estábamos en el año 2019. Una de las regiones más impactadas demográficamente por la pandemia fue Latinoamérica.
Fíjense que del año 2021 al 2019 es la mayor pérdida de años en la esperanza de vida al nacer. Por eso es tan importante ese tema de alfabetización en salud, porque se está reduciendo el crecimiento de la población y hay que fortalecer los sistemas estadísticos. Como es un tema tan importante, antes de la pandemia, más en el año 2015, nosotros fuimos al templo sagrado del conocimiento, que es la oficina del rector, para que se aprobara una investigación sobre el tema y pudiéramos capacitar a la población estudiantil de lo que es la alfabetización en salud, porque los más afectados están siendo los estudiantes, profesores y administrativos. Fíjense, en las diferentes universidades los profesores, cuando se retiran, se nos mueren, no disfrutan de sus vacaciones ni de su jubilación, y durante el proceso se nos mueren porque no existe el autocontrol, están muy metidos en actividades académicas y mucho rigor académico y poco rigor socioafectivo. El Banco Mundial está recomendando ahora mismo para lograr aprendizaje, disminuir un poco el rigor académico y fortalecer o equilibrar más bien el rigor académico con el enfoque socioformativo. Cuando nosotros hablamos de alfabetización, estamos hablando de aprendizaje de la lectura y escritura, lo que se denomina la lectoescritura. Estamos hablando de habilidades lingüísticas y cognitivas. Pero cuando nosotros vemos aquí, este es un grupo que formamos en la Universidad de Investigadores en las 19 facultades. Ellas doctoran en educación. Está la doctora Mayra, ella es psicóloga social. Aquí son enfermeras. Aquí lo importante es que la alfabetización en el siglo pasado era entender, o más bien era leer y escribir. Hoy día la alfabetización, el enfoque moderno es que debe ser capaz de leer, escribir y comprender lo que lee. Y ahí entramos al tema de la alfabetización en salud. Eso quiere decir que no podemos nosotros actuar con certeza para resolver los problemas de salud o de educación de la población si no analizamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud cuando definen el concepto de alfabetización en salud. Ellos nos hablan que somos un solo, mente, cuerpo, alimentación. Entonces significa que la alfabetización en salud se refiere al grado en que las personas son capaces de obtener, procesar y entender y comprender información básica sobre salud para mejorar su vida o su calidad de vida. A eso es lo que se le llaman los determinantes de salud poblacional. Este tema inicia en la década de los 70. Se empiezan a hacer las primeras investigaciones. Todos los que ustedes están viendo esas fotos son investigadores de un grupo que formamos en la Universidad de Panamá de diferentes facultades. Y de hecho ese estudio nos sirvió para ayudar a acreditar nuestra facultad de psicología. Entonces lo que ustedes están viendo es que se inicia en la década de los 70, pero no es hasta más o menos en la década de los 90 que se le presta mayor atención e inicia ya hace pocos años a darle mayor importancia y se empiezan a publicar investigaciones. Uno de los primeros estudios que se realiza en América Latina es el que desarrollamos junto con Chile, con la Universidad de Concepción de Chile. Nosotros liderizamos en América Latina estudios con la Universidad de Chile, que en conjunto con el doctor Martin Seeley, con la UNAM, con Brasil, con Cuba, con varios países. Nosotros hicimos eventos muy importantes que más adelante les voy a platicar. Aquí lo importante es que la alfabetización en salud está asociada e íntimamente relacionada con competencias cognitivas, como son la atención, la comprensión, la memoria, la elaboración. Es decir, estamos hablando de la función ejecutiva del cerebro, es decir, la velocidad de procesamiento que tenemos los otros. Aquí vemos que le estoy presentando al doctor Martin Seeley. Él es socio conmigo en estas investigaciones que estamos desarrollando y que estamos afinando y que inclusive ya hemos publicado libros. En la UNAM se publicó el libro en el 2000, creo que fue en el 2019, 18, sobre la alfabetización en salud. Yo escribí el primer capítulo, él escribió otro y invitamos a varios investigadores de varios países y sale el primer libro de alfabetización en salud de América Latina. Aquí lo importante es que la baja alfabetización en salud representa un elevado riesgo de mortalidad y morbilidad. Fíjense el nivel de importancia. Es indicador de inequidades sociales muy profunda, porque hay que buscar el apoyo en la sociedad, en las autoridades, en las profesiones, en la salud, también en los pacientes que son el usuario final. Esto deberíamos enseñarlo desde los primeros años de la educación y toda la vida, y se debe enseñar para que los estudiantes sepan cómo controlar y cómo autoadministrarse y cómo mejorar su calidad de vida. Este tema es tan grave que el tema de la alfabetización, miren, nosotros, América Latina,
aportamos casi el 30% de los muertos en América Latina en esta pandemia. Y nosotros representamos el 8.3% de la población mundial. Y somos alrededor, bueno, no alrededor, según la última cifra, 660.3 millones de habitantes que hay en la región. 34 millones son analfabetas. Esto representa el 5% de la población mundial, que se ubica en la 4ª posición a nivel global con tasas más altas de alfabetización. Ahora imagínense, si tenemos algunos problemas de alfabetización, ahora los problemas de alfabetización en salud se agravan. ¿Por qué se agravan? Porque tienen y repercuten directamente en las enfermedades que son las afecciones cardiovasculares, los trastornos respiratorios, el cáncer y la diabetes. Y aquí quise simular en África subsahariana una mujer caminando con una hamburguesa y una Coca-Cola o un refresco azucarado. Entonces yo creo que es importante que tengamos claro el daño que nos hace nosotros tener una mala alimentación. Eso tiene que ver con la alfabetización en salud. Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos, ¿cuántas veces utilizamos el aceite? No deberíamos utilizar más de dos veces porque está asociado a sustancias cancerógenas. Esa es alfabetización en salud. ¿Qué otra cosa es alfabetización en salud? ¿Se puede ver? ¿O se salió? Sí se ve, sí se ve. Ah, ok, porque aquí se salió, no sé por qué. Entonces vemos que la alfabetización en salud se han hecho estudios importantes en la encuesta de Assessment de todo lo que es la literatura de adultos en Estados Unidos, donde han establecido que hay 90 millones de estadounidenses que tienen dificultad simplemente para comprender información relacionada a la salud, para generar mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas. La que ustedes están viendo aquí es Mary Quinn, la que yo estoy señalando. Ella es la subdirectora de la UNESCO en Chile. Ella patrocinó las primeras investigaciones que hicimos sobre eso, ese organismo para América Latina. Y aquí vemos que está la decana de la Facultad de Educación, porque nosotros involucramos, porque es un tema educativo, no es un tema médico. También involucramos la Facultad de Ciencia de la Salud. El problema de la pandemia no es un tema médico, es un tema de enfermedad. Claro que los médicos son los que curan las enfermedades, pero es un tema social porque está en la calle. Entonces, el error más grave que cometimos es que no involucramos a otros especialistas del campo de la salud que no fueran médicos para resolver el problema de la pandemia a nivel mundial. Y precisamente debimos haber involucrado enfermeros, psicólogos, antropólogos, economistas, abogados, y posiblemente hubiésemos podido terminar más rápido esta pandemia. Pero aquí lo importante es que esta encuesta demostró que los pacientes más afectados cometen errores con los medicamentos y a veces se intoxican porque se toman medicamentos que no son los apropiados porque no leen las etiquetas. La Pfizer estableció hace más de 15 años que debe tener 12 el número de letras. Y todavía nosotros, busquen cualquiera de ustedes algún medicamento en la etiqueta y tiene 8 o 7 el tamaño. No lo leemos, por lo tanto no sabemos las indicaciones y entonces usamos mal el procedimiento. Estos pacientes tienen exceso de hospitalizaciones y tienen un alto grado de enfermedad. Esto demostró también que el 75% indicaron tener una patología prolongada de su enfermedad. No conocían mucho sobre su enfermedad y no sabían cómo sobrellevar esos síntomas. Además, demostraron ser deficientes en todo el concepto de alfabetización en salud. O sea, aumentó la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, disminuyó la probabilidad de recibir atención médica necesaria y murieron más rápido. Estamos hablando de salvar vidas humanas cuando hablamos del tema de la alfabetización en salud. Por eso que convocamos un número de intermultitransdisciplinarios de profesionales para hablar de este tema en América Latina. Miren, tener el adulto con alfabetización baja tienen el doble de posibilidad de morir en un plazo menor de 5 años en relación a lo que tiene una alta alfabetización en salud. Eso quiere decir que entre más alfabetizado esté la población, morimos menos. Así de sencillo. Y eso es lo importante. ¿Dónde se deben discutir esos temas si no son en las universidades, en la educación, en la juventud? Es primera vez en la historia que tenemos tantos jóvenes activos en la sociedad. Estamos viviendo una transición demográfica. Estamos hablando que lo más importante en este momento es aprovechar este crecimiento que tenemos de ese bono demográfico, porque no vamos a tener joven toda la vida, como está ocurriendo en países como en Europa. Ese bono ya pasó y ellos perdieron una gran oportunidad de formar a su gente. Ahora, la alfabetización en salud, un tema que es bien importante,
Este instrumento que utilizamos fue desarrollado, que voy a mencionarlo más adelante, en la Unión Europea y se utiliza. En América Latina no existen instrumentos todavía y existen muchos en otros países. Nosotros utilizamos el que, de acuerdo a la investigación que hicimos, el más apropiado y el que mejor se acerca a lo que queríamos. Si usted ve en este cuadro, esta es la distribución de costos por enfermedad del presupuesto, que se utiliza un promedio a nivel mundial. El 74% de su presupuesto se va hacia las enfermedades que ya mencionó, a lo cardiovascular, al cáncer, a diabetes mellitus juvenil, a la obesidad y otras. Esto quiere decir que eso es prevenible. Aquí en Panamá tenemos más del 60% de los jóvenes son obesos o tienen problemas de obesidad. En México está ocupando uno de los primeros lugares en América Latina en obesidad. Eso se traduce en otros tipos de enfermedades que ya ustedes conocen y posiblemente hasta mejor que yo. Esto quiere decir, aquí nosotros capacitamos a los profesores en el año 2015 en el tema de alfabetización en salud. Además de hacer esa investigación, hemos estado viajando por Canadá, por México, por toda América Latina, buscando socios estratégicos de universidades que quieran hacer investigaciones, porque estamos tratando de salvar vidas con estos temas. Fíjense, un tema que es interesante. 3/4 parte de la población mundial, estoy hablando del 75%, tienen acceso a celulares. Y ustedes saben cuántas camas de hospitales existen en el mundo. Hay más celulares que camas y que hospitales en el mundo. Esto es triste. Y no solo es triste, eso deprime a los jóvenes. ¿Cómo es posible que le demos tanta importancia a un tema y descuidemos el tema de la salud? Que estamos hablando de la vida del ser humano. Por eso es importante seguir dando este tipo de exposición. Aquí es otro evento muy grande que con doctores y profesores universitarios y diferentes universidades de América Latina, donde estuvimos formándonos sobre el tema de la obesidad, porque se ha constituido en la epidemia madre de las enfermedades crónicas, debido al exceso de ingesta de alimentos. Y este es un problema muy serio, debido a que eso transmite o trae otro tipo de enfermedades como la coronaria, el cerebrovascular, el cáncer, enfermedad respiratoria y la diabetes, que es muy difícil. Cuando nosotros vemos a estos niños, decimos, qué bonito. Lo que no sabemos es que le estamos dañando en su futuro por no tener un hábito alimenticio saludable. Y eso viene desde los padres. Ahí les transmitimos toda la ansiedad que tenemos nosotros, lo transmitimos a través del alimento a los niños. Y pues eso puede generar problemas de apego y de relaciones sociales con el tiempo. Y de salud, que es lo más grave. Fíjense, si no entendemos el concepto de alfabetización, estamos castigando doblemente al ser pobre. Porque ¿a quién le afecta más la salud? A los que son adultos mayores, a las minorías étnicas, a los grupos originarios, a los inmigrantes, ahora que Panamá se ha convertido en un centro donde viajan toda parte de Latinoamérica, pasan por aquí, que es una cosa horrible lo que le he dicho, cómo han subsistido. Lo que acaba de pasar con una niña de 13 años que salvó a sus hermanitos, a sus 3 hermanitos, a un niño de 9 meses. ¿Saben por qué? Ella sí estaba alfabetizada en salud, pero de acuerdo a lo que el pueblo originario le enseñó. Ella fue capacitada y ella pudo resistir 40 días en la selva y muy densa, por cierto. Por eso es importante que tengamos claro la relación que existe en la esperanza de vida con la escolaridad. A mayor esperanza de vida hay mayor nivel de escolaridad, aunque el estudio que hemos realizado en algunos países y en Panamá no lo demuestran. El estudio que hicimos los profesores, los que tenían alto nivel de escolaridad, también tienen problemas de alfabetización en salud muy serios. Entonces, una mala salud está relacionada con la educación. Y eso está demostrado científicamente con los años de educación. Estamos viviendo posiblemente uno de los momentos más difíciles de la historia mundial y de la humanidad, porque estamos ante una enfermedad global. Comemos muchos alimentos chatarra, tomamos muchos líquidos azucarados, mucha soda. Cada soda pueden tener hasta 6 cucharadas de azúcar y eso produce daños horribles. Tapan las arterias, produce un efecto neurológico. Si usted le dan a un niño en la noche, usted verá que es difícil que pueda dormir, está inquieto, acelera el cuerpo, disparan potenciales de acción. Bueno, establece una serie de situaciones que nos complica a todos. Por eso es importante que tengamos claro que eso puede crear todo este tema en los alimentos. Pueden crear una euforia. No sé qué pasó aquí. Porque se está mercadeando cómo consumimos los alimentos y le damos más importancia a eso
y produce una especie de euforia de consumo. Queremos comer y creamos necesidades existenciales, como diría el que escribió Rebelión de los Sueños, que fue rector del doctor Unamuno, que fue rector en el año 34 de la Complutense de Madrid. Vemos que hay una industria de alimentos, de propaganda, que dedican más de 30 millones de dólares para que nosotros estemos metidos e inmersos en esta situación. Miren la India, en que la gente es delgada o era delgada, ya está calculado que para el año 2003 van a sufrir de diabetes mellitus el 80% por no cuidar su alimentación, por dejar penetrar la propaganda de alimentos que lo que buscan es vender y no cuidar la salud de nadie. Estamos viviendo un ambiente obesogénico, o sea que cada día tenemos gente en sobrepeso. Y eso es un daño para la salud, no solo para la persona, sino es un gasto público innecesario cuando eso puede ser evitable. Entonces la globalización nos obliga a nosotros a tomar otra situación, porque todo esto nos lleva a tener alimentos densos de calorías y bajo costo. Y dicen que son de dieta y no son de dieta. Seguimos comiendo muchos carbohidratos, mucha comida chatarra, además que está asociado ya a sustancias cancerógenas, y cuando llega a un lugar ya afecta inclusive hasta el cerebro, crea hinchazón del cerebro. Este es un evento muy interesante también, que hablamos sobre alfabetización, donde estamos diciendo que lo importante es difundir. Nosotros estamos tratando de crear una red científica internacional, que ojalá ustedes nos pudieran ayudar, para crear la alfabetización en salud, para hacer investigación a nivel de toda América Latina. Ya existe una en Europa, pues no, hace falta una en América Latina. Entonces hay que difundir las mejores prácticas, pero tenemos que participar, interactuar con el pensamiento crítico, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que utilizar el pensamiento complejo para hacer esa gran batalla. Ese Mary Queen, ella es la segunda de mando de la UNESCO en Chile, que ha estado muy de cerca con nosotros en todas estas investigaciones. Aquí lo importante es entender que a nivel individual, la alfabetización de salud tiene que pasar más a la conciencia colectiva. Y eso se logra implementando políticas públicas de Estado y universitarias en beneficio del estudiante, que no se vendan en las cafeterías comida chatarra, que no se venda comida que se fríen con aceites reutilizados, porque eso genera otro tipo de complicaciones en la salud e inclusive económico. Y esta es una gráfica que pongo en una pantalla donde digo, estamos bien sin la alfabetización en salud. ¿A dónde estamos llevando a la vida, a la juventud de los niños? Si en la merienda le ponemos comida chatarra, no cuidamos esto. Mire a dónde lo estamos llevando, al destinadero, al precipicio. Fíjense, y otro problema que vamos a tener después de la pandemia, ustedes sabían que el 55%, que representa 400.000 millones de la población mundial, carecen de seguro social, de asistencia social. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esta problemática? Y eso va a aumentar más con el nivel de pobreza. Una de las alternativas que propusimos en uno de estos eventos, que aquí está la foto, fue que nosotros tenemos que establecer niveles sólidos de protección social basados en principios. Los derechos humanos hay que fortalecerlos en la sociedad. Tenemos que utilizar el concepto de salutogénesis, es decir, prevención primaria. Es la base, es muy costoso, 74% del presupuesto dedicado a 4 enfermedades, estamos botando el dinero. Tenemos que utilizar prevención, es decir, hacer lo que hace el Ministerio de Educación, pero de una manera como una política pública de Estado. En las universidades deben estar dedicados a hacer estas cosas. Tenemos que establecer el concepto de seguridad humana, pero no el concepto que estableció las Naciones Unidas en el año 45. Hoy día la seguridad humana es integral. Tiene 8 elementos, por citar algunos: seguridad individual, seguridad alimenticia, seguridad económica, seguridad ambiental, seguridad comunitaria, etcétera, ¿no? Y sobre todo hay que enfatizar mucho en lo que es la alfabetización en salud. Como ustedes pueden ver, todo esto nos sirve para llegar a esta investigación que realizamos con los docentes, con los estudiantes y lo administrativo. Se hizo uno en la Universidad de Panamá, que de eso sacamos un libro con México y sacamos una serie de publicaciones, y se hizo en Chile, en México y en otros países. Actualmente, anoche hablé con Martin Seeley, donde vamos a iniciar otro con un instrumento. Este instrumento lo pudimos reducir a menos preguntas, que eran 47, y era un poco más largo, para seguir dándole sobre esta investigación y dándole a la sociedad más información. Entonces aquí se obtuvo los criterios de validez en América Latina. Han sido muy poco investigados en la alfabetización en salud.
Los estudios demuestran que están disminuyendo su calidad de vida a las personas por falta de conocimiento sobre el cuidado de salud, sobre la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Nosotros esta investigación utilizamos dos etapas muy importantes. Trabajamos primero con un estudio piloto de 300 sujetos que participaron y después lo hicimos con 1.234 personas. Participaron 126 docentes, 966 estudiantes y 144 administrativos. Eso quiere decir que este estudio fue dirigido a la razón de ser de una universidad. ¿Cuál es la razón de ser de una universidad? Son sus estudiantes. Este estudio fue dedicado a salvar vidas, pero especialmente a nuestros estudiantes, porque es la mayor cantidad de muestras que se han obtenido hasta el momento en las investigaciones que se han hecho. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa consistió en adoptar y aplicar este instrumento a través de análisis factoriales. Utilizamos y lo validamos. Fíjense, utilizamos el análisis de frecuencia y las correlaciones. Obtuvimos el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. Fíjense, cada una de las dimensiones salió altísima, el alfa de Cronbach. Y luego lo sometimos a un análisis factorial de tipo Varimax, donde obtuvimos 12 valores propios superiores a 1, que explicaba el 80% de la varianza total del instrumento. Y seleccionamos los 7 primeros factores teóricos, como pueden ver. Y establecimos y construimos un índice de la escala. Por ejemplo, inadecuado valía 1, que eran de 0,0 a 25. Problemático 2, suficiente 3 y excelente 4. Tengan esto presente para entender lo que viene. Aquí vemos, por ejemplo, en esta investigación, que el nivel de alfabetización global de los estudiantes no hubo casi diferencia significativa. En el masculino sacó el 13% y el femenino el 14%. Es decir, excelentes son los verdes. Azul cuando es suficiente la alfabetización en salud. Problemático cuando es rojo, inadecuado cuando es morado. Si subamos los rojos con los morados se darán cuenta que está súper alto. Tenemos un grave problema nosotros en nuestra población. Y eso se repite también en otros países latinoamericanos. Y no le estamos dando la importancia. Siguen poniendo salchicha con espaguetis, poniendo comida con un alto índice calóricos, y inclusive está contaminando el organismo y el cuerpo, que hace que se hinche el cerebro y no sabemos de repente por qué tenemos problemas en el cerebro, hinchazón o problemas cardiovasculares, etc. Aquí vemos, por ejemplo, en esta investigación, ya se hizo con las diferentes facultades, ¿no? Aquí vemos que en psicología, 59% si unimos lo problemático y lo otro que dijimos que era lo inadecuado. Y aquí vemos en medicina con problemas también, pero menos, ¿no? Vemos medicina, vemos ingeniería, vemos informática. Como pueden ver, hay diferentes tipos de facultades, pero lo que llama la atención es que las más bajas fueron Bellas Artes. Fíjense en esta, por ejemplo, Humanidades salió muy mal. Está en rojo, eso es un problema. Ya deberíamos estar haciendo programas académicos en beneficio del estudiante, los profesores y los administrativos para disminuir su falta de conocimiento para mejorar su calidad de vida. Por eso cuando nosotros trabajamos como los profesores, que no vamos a nuestra cita médica por dar clases, o por estar haciendo un parcial, por no faltar un día a clases, no llegamos a gozar de nuestra jubilación. Yo lo puedo decir con certeza, nos está pasando en la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Cuando los profesores se retiran, no tienen una vida útil de 4 o 5 años, se mueren al segundo año. Este es un problema de alfabetización en salud, este es un problema que tendríamos que estar resolviendo y discutiendo. Y aquí pueden ver en el caso de lo administrativo, miren, el mismo problema. Miren, en los hombres salimos, ¿qué? 47 y 12. Es altísimo. Y en los femeninos salimos casi igual. ¿Qué quiere decir eso? Miren las facultades. Psicología salió 50%. Me parece que estamos en el área de la salud, nosotros deberíamos estar mejor. Miren odontología, está malísimo. Miren ni hablar de medicina veterinaria. Miren esto, medicina, cómo salió. Sin embargo, en cuanto a lo administrativo, ojo, en cuanto a los profesores y también quiere decir que los que dan clases están bien preparados y manejan información, pero no la están permeando a los administrativos ni a los estudiantes. Ese es un problema. Significa que deberíamos tener dentro del plan curricular materia o en los cursos de capacitación que nos hablen cómo prevenir enfermedades, cómo cuidarnos y cómo mejorar nuestra salud. Y así les puedo ir mostrando los casos, cómo lo van viendo.
Aquí tenemos profesores que ya no están con nosotros, ninguno de estos dos profesores están, uno de ellos lastimosamente le dio un derrame, seguimos teniendo problemas de alfabetización en salud, no gozan su jubilación, no salen antes por los problemas del estrés y la tensión. Por eso que yo hago un llamado y agradezco esta invitación, porque es uno de los foros que podemos decirle a la juventud y a los profesionales la importancia de cuidar su vida y de los asociados. En el caso de lo administrativo también tenemos el mismo problema, miren, 33%, 36%, 22%. Seguimos teniendo problemas con lo administrativo. Conclusión de esta investigación. El instrumento que se utilizó es confiable y válido. Los administrativos y los estudiantes registraron bajos niveles de alfabetización en las dimensiones. Los docentes en los cuidados reportan buenos índices, especialmente en la Facultad de Administración de Empresas, Administración Pública y Medicina. Sin embargo, al comparar los niveles de alfabetización en las 19 facultades, en los estudiantes encontramos que la Facultad de Economía es la que registra un porcentaje más bajo en la categoría de problemático, Derecho en los administrativos y los docentes en Bellas Artes. Como podemos ver, estamos ante un serio problema si no empezamos a resolver estos temas, porque la investigación demuestra que el estudiante y lo administrativo en la Facultad de Ciencia de la Salud registran porcentaje alto en alfabetización, especialmente en medicina, farmacia, psicología, medicina veterinaria y enfermedades. Y se le compara con las otras áreas. Sin embargo, los profesores demuestran fortalezas en las facultades de administración pública, farmacia, medicina, ciencia de la educación, enfermería y psicología. ¿De qué estamos hablando? El área de la salud. Mientras que la comunicación social, economía, arquitectura y ciencias naturales puntuaron índices equitativos. Distinguidos audiencias, tenemos que prestarle atención a esto que estamos poniendo aquí. Miren, los educados deben entender que el bote se está hundiendo aun cuando no está en nuestro lado y no se están mojando los pies. Vemos un bote, dos personas riéndose, chateando o jugando, dos personas tratando de sacar el agua, y uno dice, qué bueno que el bote no está de nuestro lado. ¿Qué quiere decir eso? Igual, que si se hunde, igual se van a morir. El ser humano es muy complejo y la vida depende de nosotros, de los seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por este tema tan importante. Abrimos un espacio en el chat para preguntas, comentarios, si gustan hacerlos en el chat o abrir sus micrófonos. Yo le quería preguntar, doctor, si usted tiene algunas recomendaciones para los estudiantes de psicología en cuanto al estudio de la alfabetización en salud. Sí. ¿Qué rol podemos jugar nosotros? Mencionó un poco de las investigaciones que están tomando en lugar en Panamá, pero, por ejemplo, yo estoy estudiando un doctorado y nosotros no llevamos cursos de alfabetización en salud. Yo más bien por esta presentación creo que he aprendido un poco más que en las materias. Entonces, algunas recomendaciones que usted tenga para los estudiantes, ¿qué rol podemos tener nosotros? Ustedes son la base de la vida. Los jóvenes es el pulmón de la sociedad. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido la oportunidad de tener tantos jóvenes. América Latina, lo mencioné, está viviendo un periodo de transición demográfica y eso hay que aprovecharlo. Es decir, las universidades tienen que crear investigaciones y dar cursos, capacitación, incluirlo en el currículo de nuestros estudiantes, y no solo para nuestros estudiantes, también para los profesores y los administrativos. Necesitamos hacer más investigaciones. Yo he estado viajando por América Latina con mis propios recursos, hablándole a las universidades que hagan investigaciones. Yo asesoré, por ejemplo, a México y sacaron el libro. Cuando digo que lo asesoré, que fui y los capacité sobre el tema, porque es un tema muy, muy específico. Y están felices. Nosotros aquí en Panamá hicimos los estudios, hicimos todo y no se ha implementado nada todavía en relación a esto. Las facultades deben implementar a través de las asociaciones de estudiantes cursos de alfabetización en salud y tienen que presionar para que las cafeterías no vendan comida chatarra, que no vendan comida con aceite, que estamos creando estudiantes porque se nos mueren tan jóvenes. Hoy recibí la noticia de un profesor de 35 años de la universidad, un sociólogo, murió anoche.
Entonces, estamos perdiendo lo más preciado que tiene una población, que es su juventud. Son el pulmón de la sociedad y de la democracia. Tienen que participar activamente en los cambios. Los adultos leemos y le estamos comprometiendo su futuro, hipotecamos su futuro ya, y ustedes no han dicho nada. Son los silenciosos de este siglo. Tienen que empezar a jugar su papel protagónico. Y nosotros, los profesores, los adultos, estamos dispuestos a apoyar para que se beneficie la humanidad y tengamos más investigaciones. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de Patricia. Dice, excelente este aporte, doctor. ¿De qué manera se puede compartir más esta información a nuestras autoridades de educación y gobierno en general para que incorporen estos hallazgos en sus políticas públicas y en salud aquí en Panamá? Sí, gracias, profesora Patricia. Miren, nosotros hemos hecho contacto con el Ministerio de Salud, pero cuando estaba la ministra anterior y se estaba iniciando todo un proceso, cuando ella cambió, es lo que pasa, cambian las políticas públicas. No se hizo nada, pero vamos a retomar. Ahora estamos en un periodo político, vamos a seleccionar nuevos presidentes y para el otro año hay cambio de gobierno. Yo estoy esperando el próximo cambio porque yo voy a empezar a escribir y a presionar y voy a hacer cita con los candidatos para hablarles sobre esos temas para que los metan en sus programas de gobierno, a ver si pueden ayudar un poco en el caso de Panamá. Y en América Latina, a través de ustedes, si pueden colaborar y apoyar con sus universidades, que nos contacten para poderlo asesorar. Yo tengo los instrumentos, somos un equipo de trabajo, tenemos al Martin Sealy, que les repito, anoche hablamos y ya acabamos de terminar un nuevo proyecto o un nuevo protocolo que vamos a meter a la universidad, pero no necesitamos en este momento que yo haga más investigaciones, necesitamos implementar políticas públicas, porque ya los datos ya están, y sobre el proceso seguir haciendo otras investigaciones para ayudar. Entonces, en Panamá, le quiero decir que a pesar que hemos sido lo que hemos promovido y coordinado esta investigación en América Latina, le digo con mucha tristeza que no hemos implementado todavía eso. Aunque en la educación secundaria sí, yo contribuí para que se hiciera una ley de los alimentos. Yo fui ministro de Educación, yo empecé a prohibir y eso me generó una serie de problemas con la comunidad educativa, a tal punto que, bueno, se dieron muchas situaciones, pero hace como 5 años se aprobó la ley, aunque por ahí me dijeron que todavía siguen, porque yo he seguido insistiendo en el tema ese, porque no tienen idea. Cuando yo salgo y veo a un niño obeso o con sobrepeso, yo me le acerco a los papás y le explico y le digo, usted sabe las consecuencias que usted tiene y cómo le está dañando el futuro a ese niño. Que todo nuestro problema se lo transmitimos a los niños a través de la comida a veces.